has tenido una idea de un invento impresionante, pero te preguntas, ¿ahora qué hago? ¿Ahora quién me va a ayudar? Pero ¿y si me copian la idea? ¿Qué voy? ¿A un abogado? Pero aquí hay una agencia de la propiedad industrial. Vale, pero si me lo van a copiar. No, no me lo copian. ¿Y cómo me protejo? Pero, ¿y ahora? Vale. ¿Pero esto se puede patentar o no se puede patentar? Pero si me están poniendo aquí que hay cosillas que son imposibles. Pero si me ponen aquí que cuesta muchísimo. ¿Cuánto cuesta patentar? Pero, ¿qué es esto? Patente, modelo de utilidad. Pero, ¿y estas ideas? Madre mía, me lo van a robar, me lo van a robar. No, ¿qué hago? Tranquilo, tranquilo. Es normal que estés perdido. No es tu culpa, es totalmente normal. Somos Guillermo y Juan, creadores de La Fábrica de Inventos, una empresa que ha asesorado a más de 2.000 inventores, inversores y empresarios. Y gracias a nuestra metodología vas a poder tener todos los pasos desde que se te ha ocurrido la idea hasta que esté en el mercado. Tenemos una formación altísima para poderte asesorar desde ingeniería mecánica, de diseño industrial, organización industrial, especialistas en marketing, agentes de la propiedad industrial. Tenemos todo un equipo formado y preparado para ti. Y si te quedas hasta el final, vamos a poder darte una sorpresita que vas a poder aprovechar muchísimo. ¡Comenzamos! Pues bien, empezamos con una pregunta que suele pasar mucho, que es ¿qué es un agente de la propiedad industrial y qué es un abogado? Es decir, cuando estamos intentando registrar algo, al final pues no sabes a quién acudir, y aquí vamos a explicar específicamente qué es cada una de las cosas para tenerlo muy claro. Pues bien, muy sencillo. Un agente de la propiedad industrial es aquella persona que tiene una formación para poder proteger tu proyecto, tu idea, transformarlo en una memoria, y esa memoria ante la Oficina Española de Patentes y Marcas protegerla para que la propiedad industrial sea tuya, ya sea como modelo de utilidad, como patente, como PCT o patente internacional, como patente europea, como dependiendo de las diferentes utilidades que quieras, o como diseño industrial. Entonces queda protegida tu propiedad industrial, ¿vale? Y un abogado de patentes es aquel abogado que está especializado en el mundo de las patentes, y si en algún momento te copian, puedes ir a un juicio o puedes reclamar que te han copiado, y ya es el abogado el que... hay abogados mercantiles, abogados familiares para cosas de familia, y hay abogados de propiedad industrial o de patentes especializados en propiedad industrial. Vale, y si tengo una idea, ¿a quién tengo que acudir? ¿Qué diferencias hay entre estos dos elementos, entre las dos entidades? Si tienes una idea, tienes que acudir a un agente de la propiedad industrial, o a nosotros que ya lo somos, que lo que hace es protegerte la idea ante la Oficina Española de Patentes y Marcas para que la propiedad de esa idea que la has transformado en una solución técnica sea tuya. Y además aconsejamos que no solo acudas a alguien que sea agente de la propiedad industrial, sino gente como nosotros, que somos agente de la propiedad industrial, pero al mismo tiempo tenemos todo un equipo de ingenieros de todo tipo, mecánicos, informáticos, electrónicos, de todo tipo, para poderte protegerlo con la mayor mentalidad global, para que la idea esté lo más protegida posible, y al mismo tiempo que tengan conocimientos comerciales y sean vendedores para que tengan conocimiento comercial y te puedan proteger la idea con todo tipo de conocimiento, no solo de propiedad industrial, sino de ingeniería y al mismo tiempo comercial. Un abogado de patentes, que es aquella persona que, bueno, cuando a ti te han copiado, tienes que defender tu patente ante un juicio o ante un tribunal, y entonces ese abogado es el que te defiende en caso de un litigio. Es decir, en definitiva, un agente de la propiedad es con el que vas a registrar cualquier tipo de idea, ya sea de una forma u otra, y el abogado es el que te va a ayudar a defender ese registro ante un juez en un juicio en el que vayas a tener que reclamar porque te hayan copiado o porque hayan infringido alguna de las partes que pueda ser relacionada con tu idea. Y esto lleva a otra pregunta que me surge, que es, vale, entonces, ¿un abogado también puede ser agente de la propiedad? ¿Todos los abogados son agentes de la propiedad? ¿Todos los agentes de la propiedad son abogados? Vale, ¿qué cosas son aquí? ¿Cómo podemos solucionar este tema, Guillermo? Bueno, pues un abogado es una persona que tiene la carrera de Derecho, que se ha especializado, si tú estás buscando un abogado de propiedad industrial, un abogado que se haya especializado en propiedad industrial o en patentes. Y luego está un agente de la propiedad industrial, que puede ser un ingeniero, puede ser cualquier persona que tenga cierta formación, que luego ha hecho el curso de propiedad industrial, que lo que hace es aprender a proteger tu idea. Puede ser un abogado que tenga propiedad industrial, que sea agente de la propiedad industrial o no. O puede ser una persona que simplemente se ha formado como propiedad industrial, como agente de la propiedad industrial, y tiene esa formación. ¿Y si me copian mi idea, necesito un abogado?
Bueno, pues lo primero es asesorarte, lo primero sería llamarnos y ver cuál es el caso y por qué te han copiado, cómo te han copiado y ya lo estudiaríamos en cada caso. Pero bueno, en este caso si te copian, probablemente lo que necesites es un abogado para defenderlo. Pero bueno, siempre está... Pero no cualquier abogado. No cualquier abogado, eso es. Y luego también está el tener cierto conocimiento mercantil, porque por ejemplo nosotros muchas veces lo solucionamos sin tener que llegar a juicios, simplemente con muchos trucos que ya tenemos mucha experiencia y entonces no hace falta tenerte que meter en gastos de juicio, sino hay muchas formas de solucionarlo antes de llegar a un juicio y muchas veces es muy recomendable ese tipo de soluciones antes de meterte. Sí, es más, es muchísimo más importante solucionarlo antes, primero porque te va a llevar mucho menos tiempo solucionarlo, muchos menos costes y mucho menos riesgo. Y al final, si te das cuenta, tanto la persona que te ha copiado como tú queréis el menor problema posible. Al final sabemos que también la otra persona tiene ese miedo de, oye, acabo de copiar a alguien, o aunque no se haya dado cuenta, incluso dándose cuenta, y vamos a decir, te han pillado. Entonces, al final siempre se puede llegar a un entendimiento mucho antes de llegar a juicio. Y si se llega a juicio es donde ya entra la figura de un abogado, pero no cualquier abogado, sino un abogado que sea especialista en la propiedad industrial. Con nosotros tenemos un equipo muy grande del equipo legal, de abogados, de agentes de la propiedad. Entonces, con nosotros vamos a poder conseguir establecer una estrategia para poder primero solucionar antes de que llegue al juicio y en caso de que se llegue a juicio, tener las armas más grandes posibles y más fuertes posibles para poder llegar al éxito y salir victorioso, vamos a decir, de ese juicio. Vale, Juan, y si quiero registrar una marca, ¿a quién acudo? Bueno, pues si quieres registrar una marca, acude a nosotros porque nosotros tenemos, aparte de agentes de la propiedad industrial, tenemos un equipo, como bien ha dicho Guillermo, pues de ingenieros, de comerciales, es decir, que no solo se puede proteger a nivel técnico, sino que también hay que protegerlo con las vistas comerciales y vistas técnicas, vamos a decir, de desarrollo que pueda ser necesario llevar a cabo el proyecto. Entonces, contáctanos, te dejamos nuestro contacto aquí abajo, o si no en lafabricadeinventos.com, investiga y podrás contactar con nosotros para poder ser asesorado y saber cuál es la mejor forma primero de proteger y luego cómo se va a llevar a cabo esa protección. Eso es, contacta en el 610 46 42 45, 610 46 42 45. Y más preguntas, Juan, ¿cuánto cobra un agente de la propiedad industrial? Bueno, esa pregunta primero depende de qué te va a hacer ese agente de la propiedad industrial, qué te va a proteger. No es lo mismo registrar algo como modelo de utilidad que como patente. Que por cierto, para eso tenemos un vídeo que os ponemos aquí arriba en el que os explicamos cómo se patentan y qué formas de patentar hay las ideas, ¿vale? Pero bueno, volviendo al caso, un agente de la propiedad te va a cobrar, por ejemplo, pues por un modelo de utilidad unos 1.000 y pico euros, aproximadamente, por ahí está el precio de mercado, y sin embargo, por ejemplo, pues una patente como tal son alrededor de unos 3.000 euros. Bien, y Guillermo, una pregunta muy importante que es, ¿cuánto dura el derecho de patentes? Pues mira, muy bien, tanto en modelos de utilidad como en patentes, el primer año que tienes, los primeros 12 meses tienes de prioridad internacional. Eso quiere decir que tienes 12 meses para poder elegir en más países donde protegerlo. Tienes prioridad internacional durante 12 meses. Tanto en el modelo de utilidad como en la patente tienes 12 meses de prioridad internacional para elegir más países donde lo quieras registrar y al mismo tiempo esa patente, si es española o ese modelo de utilidad es español, lo tienes protegido si es un modelo de utilidad durante 10 años y si es una patente lo tienes protegido durante 20 años. Qué importante, entonces el primer año es clave para el proyecto. El primer año es muy clave, sí. En el primer año tienes que tratar de estar bien asesorado con un buen equipo técnico que te comprima al máximo los tiempos, que te deje que esté bien preparado para que todo sea muy rápido, desde que tienes la idea hasta que está en el mercado, tarde lo menos posible, para que tu idea esté lo más protegido posible y tengas esa prioridad internacional útil para salir al mercado y ganar valor al proyecto. Ok. Y luego, con respecto a modelo de utilidad y patente, ya que una cosa cuesta mucho más que la otra, ¿qué diferencias tiene en cuanto a los tiempos? Bien, muy sencillo. De todas formas, tenéis un vídeo, aquí os dejamos el enlace sobre todo tipo de diferencias entre modelos de utilidad y patente, que lo podéis ver, es un vídeo muy trabajado, pero lo resumimos rápidamente. Un modelo de utilidad, la diferencia es que te protege durante 10 años y una patente te protege durante 20 años. Bien, y Guillermo, ¿y qué derechos incluye esta propiedad industrial?
Pues bueno, el derecho que te da la propiedad industrial es que tú has hecho una investigación y a cambio te da monopolio legal si es un modelo de utilidad durante 10 años y si es una patente te da monopolio legal durante 20 años. ¿Y qué es lo que puedes registrar? Patentes, si son proyectos que ya sean invenciones, productos, soluciones técnicas. Si es una marca, lo que estás protegiendo es el nombre o el logotipo. Y bueno, tienes diseños industriales, que lo que estás protegiendo es la forma del diseño, el acabado final, y luego tienes todo tipo de patentes europeas, PCTs, que es prioridad, ¿no? Que es una prioridad internacional durante 30 meses. Por cierto, si te está gustando lo que estamos haciendo, si quieres saber más sobre inventos, sobre cómo desarrollar, cómo patentar y cómo comercializar tus ideas, suscríbete al canal, dale al like, nos ayuda un montón, nos da visibilidad y podremos generar mucho más contenido de calidad para ti. Buenas, Juan, ¿y qué es lo que se puede patentar? Bueno, pues primero de todo tenemos un vídeo sobre qué cosas se puede patentar y qué cosas no, y qué cosas son las que se pueden patentar, que os lo ponemos también aquí arriba, pero a niveles generales, al fin y al cabo, proteger una idea en sí no la puedes proteger, tú lo que proteges es la solución de esa idea, la solución técnica, es decir, tú tienes un problema, tú tienes una solución, vale, pues esa solución, ¿cómo la pasas a físico? ¿Cómo la transformas en algo? Entonces, eso es lo que vas a poder proteger. La solución técnica, la aplicación de la solución a el problema que estás obteniendo. Pero entonces, si yo tengo la idea, ¿qué hago con ella? ¿Qué haces con la idea? Pues lo primero es apuntarla en un papel o en algún sitio para que no se te olvide, eso es muy importante, dar una vuelta sobre cómo lo harías y contáctanos, nosotros podemos asesorarte, tenemos un equipo de ingenieros, de comerciales, de desarrollo súper potente con el que vamos a poder pues ayudarte a incluso darle ese toque, final, a poder darle forma y así poder protegerlo lo mejor posible y con unas vistas muy amplias a largo plazo, a lo que es el proyecto en general, no solamente la idea exacta de protegerlo y ya está. O sea, en resumen del vídeo, si tengo una idea, lo que tengo que hacer es contactar con la Fábrica de Inventos en www.lafabricainventos.com o en qué número de teléfono 610 46 42 45 610 46 42 45. Bueno, si has llegado hasta aquí, tenemos esa sorpresita para ti. Juan nos va a enseñar un pezón. ¡Qué nombre! No, lo que hemos preparado es un formulario específico para la gente que habéis tenido todas estas preguntas y vamos a poner a vuestra disposición un equipo de asesores que os va a poder asesorar, tener una sesión 1 a 1 con vosotros gratuita. De esta forma así vais a poder aclarar las dudas y saber qué hacer. Justo aquí abajo os dejamos un pequeño formulario en el que simplemente vais a tener que dejar vuestro teléfono o vuestro email y nuestro equipo contactará con vosotros. ¡Te vemos en el próximo vídeo!